La desesperación final del Tercer Reich. En esta segunda parte, exploramos los últimos días del Tercer Reich bajo el liderazgo de Adolf Hitler. A medida que los aliados avanzaban, Hitler se enfrentaba a una derrota inevitable, refugiado en su búnker en Berlín. El colapso del régimen nazi estaba a la vista, y el mundo estaba a punto de presenciar el fin de una era oscura. La batalla de Berlín. El asedio final. La batalla de Berlín fue uno de los enfrentamientos más cruentos de la Segunda Guerra Mundial. Las tropas soviéticas rodearon la capital alemana y Hitler, con pocas opciones, ordenó una resistencia desesperada. Civiles y militares luchaban por una causa perdida, mientras las fuerzas soviéticas avanzaban hacia el corazón del Reich. Hitler en su búnker. Decisiones desesperadas. Hitler pasó sus últimos días en el Führerbunker, aislado de la realidad. Rodeado de sus más cercanos colaboradores, tomó decisiones drásticas como la ejecución de aquellos que consideraba traidores, y finalmente, planeó su propio suicidio. Este fue el último refugio de un líder que se negó a aceptar la derrota. El suicidio de Hitler. El fin del líder nazi. El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se suicidó en su búnker junto a su esposa, Eva Braun. Con su muerte, se cerraba uno de los capítulos más oscuros de la historia. Sin embargo, su muerte no marcó el fin inmediato del conflicto, ya que la lucha continuó en varias partes de Europa hasta la capitulación total de Alemania. Los juicios de Nuremberg. Justicia para los crímenes del régimen. Tras el fin del conflicto, se iniciaron los juicios de Nuremberg, donde los líderes nazis fueron juzgados por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Aunque Hitler no enfrentó la justicia, muchos de sus colaboradores cercanos fueron condenados, marcando un hito en la historia del derecho internacional. El impacto en Europa. La devastación dejada por el nazismo. El legado de Hitler dejó una Europa devastada, con millones de muertos y ciudades destruidas. La caída del Tercer Reich no solo puso fin a una ideología totalitaria, sino que también dejó profundas cicatrices en las naciones ocupadas. La reconstrucción de Europa sería un proceso largo y doloroso. El nacimiento de la Guerra Fría. Divisiones ideológicas. El vacío de poder dejado por la caída del Tercer Reich contribuyó al surgimiento de la Guerra Fría. La división de Alemania entre las potencias occidentales y la Unión Soviética simbolizó la nueva lucha entre dos superpotencias, que definiría el orden mundial durante gran parte del siglo XX. El legado de Hitler. El fascismo en la historia contemporánea. Aunque el nazismo fue derrotado, el legado de Adolf Hitler persiste en la memoria colectiva. Su ideología extrema y su impacto en la política mundial siguen siendo temas de estudio y reflexión. Movimientos de extrema derecha continúan invocando su figura, mientras que el mundo sigue luchando contra los fantasmas del fascismo. Conclusión. Lecciones de la historia. La caída de Adolf Hitler y el Tercer Reich nos deja con lecciones profundas sobre los peligros de la dictadura, el odio y la intolerancia. En este video, hemos explorado cómo un régimen que comenzó con promesas de grandeza terminó sumiendo al mundo en uno de los periodos más oscuros de la historia moderna. Es importante recordar estos eventos para evitar que la historia se repita.